Bueno, hoy sí oficialmente en la primera clase ya de contenido de curso como tal. Vamos a tocar temas importantes que serían los fundamentos de Java. Vamos a dar la teoría lo más rápido posible, que se logre entender y que luego ya podamos llevar todo eso a código para que vayamos entendiendo y avanzando en nuestra práctica. Entonces, continuando, el tema de hoy son los fundamentos de programación y Java. Primero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema. En programación, estos pasos se traducen a código. Y no necesariamente un algoritmo tiene que ver directamente con programación, sino que algoritmo lo hacemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, prepararnos un café, por ejemplo. Básicamente, primero hervimos el agua, luego le echamos café, lo revolvemos, lo que sea. Lleva una serie de pasos, ¿verdad? Es lo mismo, o eso se aplica en cualquier algoritmo. Ahora bien, en el contexto acá de programación, esto sí es código, porque nuestro código va indicando paso por paso que va a realizar nuestras aplicaciones. Por ejemplo, un algoritmo de sumar dos números. Primero, se leen dos números, luego se suman y por último se muestra el resultado. Básicamente, eso es un algoritmo, llevar una guía secuencial de pasos que al final de cuentas van a dar como resultado lo esperado en ese caso. En este caso, pues eran sumar dos números, entonces el resultado era sumarlos y mostrar el resultado. Nosotros en este curso vamos a ver Java. ¿Y qué es Java? Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos, diseñado para ser portátil y seguro. Es ampliamente utilizado en aplicaciones empresariales, móviles y web. Y aquí hay un punto importante porque este punto de orientado a objetos, de momento no lo hemos visto, pero Java al ser tipado, bueno, estrictamente tipado, lo que tiene es que básicamente esto de la programación orientada a objetos se puede exprimir al máximo y podemos utilizarlo de manera bastante impresionante, lo que ayuda a la legibilidad de código, ¿verdad? Que en muchos lenguajes no tipados no tenemos esa ventaja. Ahora las versiones y ambientes de Java, en este caso el JDK, que es el Java Development Kit, que son herramientas para desarrollar en Java, ya sea el compilador, librerías, etcétera. El JRE, que es el Java Runtime Environment, que es el entorno para ejecutar programas Java. Y la JVM, que es la Java Virtual Machine, que es la máquina virtual que ejecuta bytecode Java. Ahora sí, veamos ya los fundamentos eh, o para qué nos sirve Java. En este caso, pues la portabilidad. eh, Escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar, porque Java al tener un ambiente donde puede ser ejecutado, puede ejecutarse en cualquier lugar, media vez sea compatible las versiones que tengamos. En este caso, como les mencionaba, es orientado a objetos, basado en clases de objetos. Es seguro, ya que maneja la memoria de manera estricta y es multihilo, que soporte para ejecutar múltiples procesos simultáneamente. Ahora sí, vamos a ver poco a poco cómo es la sintaxis de este lenguaje. Primero, los comentarios de una línea y multilínea. Para comentar una línea solamente se utilizan dos barras y eso sería un comentario de una línea. En este caso, pues todo lo que esté comentado no va a afectar el código. Básicamente ahí podemos escribir o comentar nuestro código para explicar para qué sirve y todo, sin afectar realmente la ejecución del código. Pero aparte, cuando el comentario es muy grande, hacemos uso de un comentario multilínea. En este caso, pues el comentario en línea y multilínea es diferente. La diferencia es que en el de una línea eran dos barritas. En este caso, en el multilínea es una barrita y un asterisco. Y para cerrarlo, un asterisco y otra barrita. Básicamente, así se generaría un comentario multilínea en Java. Ahora sí, variables. Los variables son contenedores para almacenar datos. Básicamente acá podemos almacenar lo que nosotros queramos, pero en Java, como al ser tipado, cada variable tiene su tipo. En este caso, por ejemplo, int, que es una variable entera, que quiere decir que va a guardar un número entero, y por ejemplo, la variable string. String significa que va a ser texto, una cadena de texto. En este caso, seleccionó un valor, por ejemplo, al número de 10 y luego al texto, que es un string, hola.
Y no se preocupen, si tienen alguna duda me pueden interrumpiendo. Además, esto ya lo vamos a llevar a, por ejemplo, a nuestro editor de código para interactuar ahí, ver cómo funciona todo, para que vayamos probando también. En Java hay tipos primitivos y no primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo primitivo sería o vendría siendo como la materia prima, algo que es único, por así decirlo. En este caso en Java está el int, que es para guardar números enteros, el double, el char y el boolean. Ahora los no primitivos serían string, arrays y objetos. ¿En qué se diferencian? En que, por ejemplo, un primitivo no tiene métodos asociados. En cambio, un no primitivo sí tiene métodos asociados. Y si no entienden esto, no se preocupen. Ahorita lo vamos a llevar ya a código para que vean a qué me refiero cuando menciono esto. Pero de momento, continuemos. Casteos implícitos y explícitos. En este caso, un casteo significa una conversión. Por ejemplo, imaginemos que estamos pintando con color amarillo una hoja, ¿verdad? Y queremos pasarlo a color verde. ¿Qué hacemos para que sea color verde? Lo mezclamos con azul. Y eso sería básicamente un casteo, ¿verdad? Un cambio de tipo. Cambio de tipo amarillo a cambio a verde. Por ejemplo, en este caso es lo mismo, por ejemplo. Pero hay dos formas. Una de que la hacemos directamente nosotros manualmente y otra que Java lo interpreta y lo hace por detrás. Por ejemplo, tenemos acá, creamos una variable int entero igual a 10, va a ser un número 10 exacto, pero creamos una variable double. Double que es decimal. Por ejemplo, es un doble, ¿verdad? Tiene tanto versión entera como decimal. Entonces, por ejemplo, al asignarle entero a double, ¿qué quiere decir esto? Que automáticamente la variable decimal va a ser 10.00. ¿Y qué hicimos nosotros para cambiar eso? Nada. ¿Por qué? Java lo hizo solo, porque interpretó que es un número, pero cambia el tipo. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para hacerlo manualmente? Por ejemplo, explícitamente, en este caso, tenemos un número doble, en este caso 9.7, pero para castearlo directamente nosotros, lo que hacemos es colocarle un int antes para indicarle que este número va a cambiar de double a int. En este caso sí lo hicimos nosotros. Algunos casteos los permite Java de forma implícita, pero otros hay que hacerlo nosotros directamente. ¿Alguna duda con esto? Perfecto. Continuemos. No, 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 mira, disculpa, disculpa. Sí, Solo si me puedes volver a repetir lo de el explícito, por favor, que no sí, me con quedó muy gusto. claro. Explícito quiere decir que nosotros lo vamos a hacer manualmente, por así decirlo. Si te das cuenta del de arriba, en el implícito no hicimos nada, literalmente solamente le asignamos la variable entera a decimal. ¿Y qué hizo Java por detrás? Ah, bueno, él lo convirtió a double. Nosotros no hicimos nada. Pero en el explícito como tal, aquí sí. Si te das cuenta, tenemos un double que es el num, que es 9.7, y aquí para pasarlo a nuestro entero, a esta variable nueva, le colocamos entre paréntesis int. ¿Qué hizo eso? Bueno, decir, tomar el valor entero de la variable de arriba, num, y lo hicimos manualmente, lo asignamos manualmente. Eso sería explícito, que requiere una conversión manual. Ah, ok, ya, 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 muchas gracias. Bueno, muy bien. Al igual que en matemáticas, acá también hay operadores. En este caso hay tres tipos de operadores, que serían los aritméticos, relacionales y lógicos. Mm. Primero los aritméticos, los de suma, resta, multiplicación, división, y este es paréntesis que significa modular o módulo. Estos nos van a servir para hacer sumas, divisiones, operaciones matemáticas. Básicamente esto nos va a servir. Hay que tomar en cuenta que acá también afecta la jerarquía, ¿verdad? Por ejemplo, la multiplicación se va a hacer antes que la suma. Eso también afecta aquí en la programación, no solamente en matemáticas. Así que cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de hacer operaciones. También se puede hacer uso de paréntesis para indicar qué se va a hacer primero y así. Ya ustedes pueden ir jugando con eso. Relacionales. Si es mayor que, menor que, igual, diferente a.
igual, igual o diferente, ¿verdad? Aquí ustedes, mayor, igual, menor, igual también. Esto básicamente es para relacionar, por ejemplo, números, si es mayor que, o por ejemplo, textos, si son iguales o son diferentes, nos sirven estos operadores relacionales. Y en lógicos, pues es para evaluar condicionales, por ejemplo, condición A y condición B. Por ejemplo, este doble ampersand básicamente indica y, si las dos se cumplen. Y las dos barritas así verticales significa OR, que quiere decir alguna de las dos se cumple. Y el signo de exclamación es lo contrario. Y ahorita vamos a llevar también ya ejemplos para que vean cómo funciona todo esto. Si se dan cuenta en el ejemplo, dice int a y b, que serían dos variables, una 5 y 10, y el resultado, boolean. Boolean pues básicamente es como una bandera en decir true o false, va a ser verdadero o falso, y el resultado ¿qué va a ser? A es menor que b, si se cumple, y a es diferente de que b, también se cumple, entonces el resultado va a ser true. Si se dan cuenta, ese i indica que ambas condiciones se tienen que cumplir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de la segunda condición fuera A igual a B, o sea, el doble de signo igual? Fuera false, porque las dos no se cumplieron. ¿Y cómo volverla true? Pues con un OR, ¿verdad? En vez del I, que sea OR. Alguna de las dos tiene que ser true para que sea verdadera. En este caso, pues ahorita vamos a ir viendo más a fondo en código. Ahorita solo es para que vayamos conociendo un poquito de la sintaxis del lenguaje. ¿Alguna duda? Perfecto, ahí estamos. Sigamos. Como les mencionaba, cada operador tiene prioridad y aquí está el orden en que se utiliza en Java. Por ejemplo, primero van los paréntesis, la multiplicación y división va antes que la suma, por ejemplo. Aquí también no se entiende mucho, pero no tomen en cuenta esta flechita que va acá, después del paréntesis. Pero primero van los paréntesis, luego signo de multiplicación, división y modular, luego la suma y la resta, luego mayor, menor. Así que tomemos en cuenta esto, ¿verdad? La prioridad o la jerarquía entre operadores, que funciona igual que en matemática normal, ¿verdad? Una multiplicación y división se hace antes que la suma y la resta y así sucesivamente. Ahora sí, input y output. Básicamente nuestras aplicaciones, a menos en estas principales que vamos a utilizar consola nosotros, pues necesitamos entradas. Básicamente, esas entradas nos va a dar el usuario. Para eso se utiliza o se suele utilizar la clase scanner, que la vamos a ver también, y una salida. La salida, pues, sería por medio de los prints para indicarle al usuario algún mensaje informativo o algún resultado que estemos esperando. Por ejemplo, acá en el ejemplo, primero importamos la clase. Para utilizar una clase hay que importarla. En este caso, pues con un import, en este caso Java Util Scanner. ¿Y cómo se instancia un objeto? Básicamente se coloca la clase, luego el nombre de la variable, como ya lo vimos, ¿verdad? Aquí en vez de int scanner sería scanner scanner, luego new scanner, y en este caso va a ser un sistema de entrada. Y aquí básicamente ya podemos solicitar cualquier cosa al usuario, en este caso un nombre que va a leer la línea, si fuera un entero también podemos leerlo, y ahorita lo vamos a ver ya en código. También en programación existen condicionales, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a utilizar casi todo el tiempo. En este caso un if y else. ¿Qué pasa aquí? Son condicionales y son como, por así decirlo, caminos que puede tomar el programa. Por ejemplo, aquí primero declaramos una variable, en este caso edad 18. Si la edad es menor que 18, va a imprimir eres menor de edad. ¿Va a entrar aquí? No, ¿verdad? Porque no es menor que 18. Entonces no entramos aquí. Entonces vamos al else if. Else if, si no, o si la edad es igual a 18, aquí sí entramos porque la edad es igual a 18. Entonces el programa imprimiría tiene 18 años. Ahora, si no se cumple ninguna de las condiciones, se vale else. En este caso, imprimiría eres mayor de edad. Por ejemplo, si en vez de el int edad 18 fuera 40, por ejemplo, perdón, sí, 40, por ejemplo, aquí imprimiría eres mayor de edad. Básicamente eso es lo que hacen las condicionales. También tenemos un switch.
En este caso, pues el switch básicamente es, miremoslo como un encendedor múltiple, ¿verdad? Donde depende la posición que toquemos o donde entremos, entrará a un flujo diferente. En este caso, pues se colocó un día 3 y en base al día que esté, va a ser algo único, ¿verdad? En este caso, si es día uno, pues va a imprimir lunes, si es día martes, si es día 2, perdón, imprimir día martes, y de lo contrario, como es día 3, se va a ir al default. El default básicamente es como un else, donde si no se cumple ningún caso, entraría al default. En este caso, va a imprimir otro día. ¿Alguna duda hasta el momento? Y como les menciono, ahorita vamos a llevar todo esto a código para que lo vayamos haciendo en vivo y que vayamos resolviendo dudas que si alguien tiene. ¿Sí, María? Sí, disculpe, ¿será que podría repetir lo de instanciar, por favor? Pero ¿qué te parece si lo instanciamos o te explico eso cuando ya estemos en código? Así es más fácil. De acuerdo, gracias. Bueno, ahora bien, los ciclos. ¿Para qué nos sirven los ciclos en Java? Básicamente es para evitarnos tareas repetitivas. En vez de escribir la misma línea 1000 veces, podemos incluso hacer un ciclo que vaya iterando y hacer la misma lógica las veces que queramos necesarias. Por ejemplo, ¿qué es un ciclo for? Un ciclo for básicamente lo va a hacer por las veces que le digamos. En este caso, si se dan cuenta, abrimos el for, abrimos paréntesis, el int i, declaramos una variable que va a empezar en cero. ¿Dónde va a terminar el ciclo? Cuando i sea menor que 5, cuando ya no se cumpla esto, va a parar. O sea, cuando ya i sea 6, ya para. O sea 5, ¿verdad? Porque dice menor. ¿Y qué va a pasar? Por cada iteración, i va a sumar uno. Va a empezar en cero, pero por cada iteración va a sumar uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, aquí va a haber un print. En este caso, va a ir mostrando desde el cero hasta el 4 y ahí va a parar. Ahorita lo vamos a llevar ya a código para que se entienda más. Aquí, por ejemplo, no puedo probarlo directamente en la presentación, pero ya en código lo vamos a ver de manera más gráfica. Ahora hay dos ciclos más, el do while y el while. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a pasar a la otra presentación. Si se dan cuenta, aquí está, do while y while. No coloqué uno del while porque básicamente es casi lo mismo, pero ¿qué cambia? El while, el solito while, no va a llevar el do. ¿Y qué va a hacer el while? Mientras se cumple la condición, va a ejecutar lo que tenga. Ahora el do while va a ejecutar aunque sea una vez, aunque no se cumpla la condición. Y ahorita lo vamos a ver también en código para que se entienda esa diferencia. Ahora sí, los arreglos y listas dinámicas. Para empezar, los arreglos son un conjunto de datos del mismo tipo. Si se dan cuenta, un arreglo de números, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, es un conjunto de números. En vez de crear una variable int y agregar el 10, por ejemplo, aquí es un arreglo que contiene muchos números. Y para acceder a una posición en el arreglo, se coloca el nombre del arreglo y entre corchetes la posición que queremos acceder. En este caso hay que tomar en cuenta que la primera posición siempre va a ser cero. Aquí no empezamos a contar de uno, aquí empezamos a contar de cero. Entonces, por ejemplo, si queremos acceder al número 1 que está ahí, accedemos a la posición cero. Pero si queremos acceder al número 5, que sería la posición número 4, porque estamos contando desde cero. Y ahora sí, esto es lo que no pueden utilizar ustedes en su práctica, las listas dinámicas. ¿Por qué? En los pasados, los arreglos tienen un tamaño fijo. Básicamente, una vez definido, ya no podemos aumentar el tamaño. Pero también existen listas dinámicas que aquí se puede cambiar. Y esto es lo que no pueden utilizar ustedes en su proyecto, que son los array lists o las linked lists. Básicamente, porque acá solamente es ir agregando con el punto add. Si se dan cuenta, aquí creamos una lista y luego agregamos cosas. Si se dan cuenta, puede ir creciendo la lista exponencialmente sin necesidad de declarar un tamaño fijo. Básicamente por eso es dinámico, ¿verdad? En cambio, los arreglos, por así decirlo, son más estáticos en cuanto a tamaño, no cambian, son fijos, pero las listas dinámicas sí van aumentando o disminuyendo dependiendo del caso. Ahora bien, en Java también existe, bueno, casi cualquier lenguaje existen procedimientos y funciones. ¿Qué es esto? Estos
se utilizan más que todo para reutilizar código. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estamos realizando mm, unas ventas, por ejemplo, ¿verdad? Que tengamos ahí un código que se va a repetir mucho. Por ejemplo, cada vez que el usuario compre algo, va a repetir lo mismo. Entonces, ¿para qué reescribir el código cada rato? Mejor solo mandemos a llamar un procedimiento, que básicamente le pasamos parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un procedimiento es un bloque de código independiente, básicamente. ¿Y qué son los parámetros? Le podemos pasar, por ejemplo, atributos, variables que van a ser utilizadas en ese parámetro. ¿Y cuál es la diferencia entre un procedimiento y una función? Que el procedimiento no devuelve nada y la función sí. Por ejemplo, una función sumar que necesitemos obtener el resultado, ahí sí nos conviene utilizar función porque nos va a devolver el resultado. Pero si, por ejemplo, solo queremos hacer un print, sería un procedimiento porque no va a devolver nada, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver también ya en código para que vayamos viendo cómo se podría ejemplificar de mejor manera. Y con eso terminaríamos la teoría del día de hoy, compañeros. No sé si alguien tiene alguna duda. No, la pregunta sobre el procedimiento y la función no entendí, pero si las dos regresan un resultado a la consola, ¿no? Uno dice hola mundo y el otro dice A más B. Ahí no entendí. Ahorita lo vamos a llevar a código y te explico ahí de manera más gráfica, para que quede un poquito más claro. ¿Sí, Mario? ¿Ibas a hablar, Mario? Creo que te ves que levantó la mano. Entonces, continuando. Ahora sí, vamos a código, ¿verdad? Vamos a dejar de presentar pantalla. Ay, me equivoqué. Ahorita vamos a presentar pantalla ya de Visual Studio. Como les comentaba, los primeros días voy a estar utilizando Visual Studio Code. ¿Ya logran ver? Sí, la pantalla, sí. Solo voy a abrir aquí. Va. Básicamente, vamos a trabajar en el repositorio que les comentaba. Entonces, voy a mi repositorio de IPC1. Primero que nada, para que ustedes puedan interactuar con su repositorio, primero necesitan instalar Git. Entonces, básicamente, se vienen acá, les voy a pasar el código, perdón, el link. Ahí se los compartí. Básicamente acá lo descargan para Windows o para el sistema operativo, les detecta cuando entran ustedes, lo descargan y lo instalan. ¿Para qué es esto? Para que Git pueda ser utilizado en sus computadoras y así ustedes ya puedan interactuar directamente con su repositorio. Entonces, cuando lo instalen, lo que tendríamos que hacer básicamente es solo, voy a ver si tengo aquí un video para que lo
Se los voy a compartir también. Bueno, encontré el video, se los voy a publicar en Word y por si alguien tuviera problemas, pueden instalarlo, no creo que les dé problemas, solo es una típica instalación de siguiente en Windows y en Linux se instala de forma común también, no tiene una configuración específica. De igual forma les voy a compartir un video por si alguien tuviera problemas con instalar Git. La cosa es cuando ya lo tengan instalado, si se dan cuenta, allá creamos el repositorio desde GitHub. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros o cómo lo clonamos a nuestro ambiente local para que podamos básicamente tener esa integración y poder seguir trabajando acá? Entonces, lo que hay que hacer, primero que nada, es ubicarnos donde queramos copiar el repositorio. En este caso, yo estoy acá. Entonces, lo que hago es venirme acá al botón verdecito que dice código. Y si se dan cuenta, hay tres formas de copiar el código. En este caso, pues con HTTPS, SSH y GitHub CLI. En este caso, pues yo voy a utilizar HTTPS. Vamos a copiar acá. Como ya tenemos instalado Git, pues básicamente para clonar un repositorio en el directorio que queramos, solamente clic derecho y, por ejemplo, abrimos una terminal de Git. Eso se las va a instalar cuando ustedes instalen Git. Puede ser cualquier terminal, ¿verdad? A mí me gusta utilizar esta. Entonces acá, vamos a hacerlo más grande. Entonces acá, lo que vamos a hacer es clonar nuestro repositorio. Si se dan cuenta, acá nos da el código para clonarlo. Entonces lo que hacemos es colocar git clone y pegamos el vínculo que nos da GitHub. Obviamente acá, si es un repositorio privado, les va a pedir que se loguen. En este caso, pues ustedes solo colocarían su usuario, su contraseña como tal, y ya los dejaría descargar. Ahora, si es público, pues no les va a pedir loguearse. Va, git clone, si se dan cuenta, ya me lo clonó, y en mi carpeta ya aparece acá. Si se dan cuenta, pues tiene lo mismo que tiene en internet, la licencia y el README, y con eso ya tendríamos nuestro repositorio clonado en nuestro ambiente local. Entonces, ahora vamos a abrir la carpeta. Ya estamos acá. Si se dan cuenta, pues tenemos lo mismo en Visual Studio Code. ¿Cómo abrimos una carpeta? Pues solo File, eh, Open Folder y ya seleccionamos la carpeta que nosotros queramos. En este caso, pues ya seleccioné la que vamos a estar utilizando. Y como es nuestra clase número 1, bueno, vamos a crear una carpeta que se llame clase 1. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer aquí en clase 1? Vamos a crear un archivo para ir interactuando o explicando de mejor manera cómo funciona cada cosa en Java. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo. En este caso, pues, vamos a ponerle Java Fundamentals para las primeras interacciones con Java. Va. En este caso, pues ya creamos nuestro primer archivo en nuestro directorio. Aquí es muy importante, si van a utilizar Visual Studio Code, hay que instalar extensiones. En este caso les voy a mostrar las que yo tengo. Por ejemplo, el Debugger for Java. Vamos a ver. Les voy a pasar los enlaces de las extensiones. En este caso se los voy a compartir yo por el grupo, ¿verdad? Para que todos la tengan ahí. Las extensiones que yo uso para allá. En este caso, pues, Extension Pack for Java. Aquí les pueden buscar también. Y para Java, creo que solo esas utilizo. También Maven for Java. Y Project Manager for Java. En este caso. No. ¿Y qué tiene la novedad de esto? Que, por ejemplo, si yo activo o se activa automáticamente, vamos a eliminar este archivo. Y con las extensiones lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Java
fundamentals.java, automáticamente me creó la estructura básica de mi clase. Si se dan cuenta con las extensiones, pues nos ahorramos un poquito de tiempo, un poquito de código, pero al final de cuentas sirven bastante. Cabe resaltar que para que ustedes puedan ejecutar sus programas tienen que instalar Java. En este caso, pues con los videos que les pasé o les compartí por web y el día de ayer, ya tendrían lo necesario para poder ya ejecutar Java. Aparte de instalar las extensiones que les menciono, ahora están utilizando NetBeans o IntelliJ pues sería más fácil, ¿verdad? Porque no tienen que instalar extensiones ahí. Bueno, primero, dos cosas. Primero, paquete. ¿Por qué dice package class 1? ¿Por qué? Porque estamos en la carpeta clase 1. Entonces automáticamente detecta que estamos en un paquete y lo instancia acá. Luego, el nombre de la clase. En este caso es Java Fundamentals. ¿Por qué? ¿Por qué le puse o por qué puso automáticamente ese nombre? Porque normalmente en Java el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase. Entonces ya estamos bien. Como primer punto, ¿qué tenemos que hacer? ¿O dónde empieza realmente Java a ejecutarse? Porque si ejecutamos acá, aquí, si se dan cuenta, dice el método main no fue encontrado. ¿Por qué? No tiene dónde ejecutarse. Entonces creémoslo. ¿Cómo se crea un método main? Pues solo public static void main. En este caso, pues, si vinieran los argumentos, ¿qué pasa acá? Ahora ya hay un método main. Esto es lo que necesita Java para poder iniciar a ejecutarse, ¿verdad? Entonces por acá, si ejecutamos, lo ejecuto en terminal, y si se dan cuenta, no hizo nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada en el main. Entonces, vamos bien. Ahorita no estoy viendo el chat, así que si alguien ha escrito algo, me puede interrumpir con su micrófono. Así vamos teniendo una mejor interacción. Solo vamos a ver si alguien no ha escrito rápido en el chat. No, no. Pero me van interrumpiendo. Se me escucha, ¿verdad? Y se ve todo. Sí, Axis, todo bien. Ah, perfecto. Ahora sí, vamos a dar un repaso general de todo para que todos vayamos en sintonía y veamos exactamente para qué funciona cada cosa. Primero los comentarios, ¿verdad? Les mencionaba que son comentarios de una línea, serían con dos slash. Solamente les pregunto si se ve bien o quieren que lo hagamos más grande, no sé. Me confirman por ahí. Para comentarios de que van a ser muy largos y necesitan más líneas, básicamente se abre con un paréntesis y un asterisco y se cierra con un asterisco y con un paréntesis. Comentario de varias líneas. Esto es para comentarios y como les mencionaba, esto no afecta a su código. Básicamente esto no lo va o lo va a ignorar Java, por así decirlo. No lo va a intentar ejecutar porque es un comentario como tal. Ahora sí, declaraciones de variables. Declaraciones de variables. Vale. Para declarar una variable es necesario dos cosas. Primero, saber de qué tipo va a ser esa variable. En este caso, pues vamos a hacer un int, creo una variable numérica de tipo entero. Por ejemplo, número entero y 100, por ejemplo. Va. En este caso, pues va a ser una variable entera. Si se dan cuenta, yo puedo estar comentando acá y sin necesidad de... Y esto no va a afectar mi código porque básicamente no es un comentario, ¿verdad? Entonces acá es una variable entera. ¿Cómo hago yo para imprimir algo en consola? Pues básicamente con un system.out.println. ¿Qué podemos colocar acá? Por ejemplo, variables. Va. En este caso, me tira una advertencia o está subrayado de manera amarilla. ¿Por qué? Dice que el valor de la variable no está usada. Y aquí es una buena práctica. Si no estamos utilizando una variable, es mejor eliminarla. Pero en este caso sí la vamos a utilizar. Por ejemplo, aparte hay un escape acá en Visual Studio que, por ejemplo, en vez de escribir todo esto, system.out.println, solo colocamos south, tabulación, y automáticamente nos lo autocompleta. Entonces acá, por ejemplo, colocamos variable entera
concatenamos el número entero que ahora ejecutemos. Si se dan cuenta, como tenemos dos print variables en variable entera, aquí lo imprimió. Si se dan cuenta en la consola. Ahí. Y continuemos con más variables. En este caso vamos a ver los tipos más importantes o con los que más vamos a trabajar. En este caso también podría ser un double en número decimal, 20.5 por ejemplo. Variable decimal. Voy a dejar todo comentado porque este código se los voy a subir, así que para que lo tengan ustedes ahí a la mano. En este caso, pues vamos a copiar lo mismo que aquí arriba. Solo variable decimal y número decimal. ¿Qué otro tipo de variable? Pues tenemos los string, en este caso texto lo voy a poner, por ejemplo. Hola, estudiantes de IPC1. Hay que tener en cuenta que cada línea en Java termina con el punto y coma. Si no colocamos el punto y coma, por ejemplo acá, va a tirar error. Así que siempre coloquemos el punto y coma. Y acá, por ejemplo, un mismo variable string y texto. Guardemos y ejecutemos otra vez. Si se dan cuenta, aquí ya me va actualizando el main, ¿verdad? Siempre la ejecución de Java inicia con el main. Para esta primera práctica, que es bastante de introductoria, por así decirlo, está bien que lo trabajemos todo en un mismo archivo. Si hay alguien que se le complica manejar múltiples archivos, pues aquí en un mismo archivo se puede manejar todo. Ahora sí, para su proyecto 1, que vamos a trabajar ya con objetos como tal, van a darse cuenta cómo es cómo es la cosa, ¿verdad? Cómo importar más archivos, cómo instanciar objetos de manera más sencilla. Va, en este caso, como les mencionaba, ahora los tipos primitivos y no primitivos. Primitivos. En este caso, pues vamos a dejar acá un salto de línea. Tipos primitivos y no primitivos. ¿Y cuál es la diferencia entre un tipo primitivo y no? Ahorita la vamos a ver. En este caso, vimos que los booleanos eran primitivos. Es verdadero, por ejemplo. True. Primitivo boolean. ¿Por qué es primitivo? Porque, por ejemplo, pongamos ver verdadero, punto. No hay nada para colocar, si se dan cuenta, punto. Y esto no es nada, no nos da opciones. ¿Por qué? Porque algo primitivo, alguna materia prima, no se puede, por así decirlo, no tiene la posibilidad de convertirse o de manipularse con métodos de Java. Ahora bien, ¿qué pasa si interactuamos ya en este caso vamos a colocar aquí primitivo, ahora sí, no primitivo, no primitivo. Va. ¿Qué pasa acá con un no primitivo? Dijimos que un string era un no primitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente un string lo que tiene es un array de chars, que son caracteres. En este caso, pues los chars sí son primitivos, pero en este caso un string no. Entonces colocamos string seguido del nombre de la variable. En este caso vamos a poner cadena, por ejemplo. Cadena. En este caso, pues vamos a colocarle esto no es un primitivo. Primitivo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, acá colocamos cadena? Si se dan cuenta aquí, hay muchas opciones. Si se dan cuenta, miren, eso quiere decir que no es primitivo porque podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, esto no es un primitivo. Entonces acá, por ejemplo, hagamos algo. Hagamos un print. Por ejemplo, como no es primitivo, se convierte, por ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a convertir? Pues básicamente con un cadena y exploremos qué tiene. En este caso, yo lo quiero que se imprima todo en mayúscula, to uppercase. Tiene un método asociado. ¿Qué quiere decir? Que no es primitivo.
o sea, puede ser modificado. Y aquí en este caso vamos a dejar un boolean, como es primitivo, no tiene métodos asociados, solo imprimámoslo para que no nos tire error de que no se está utilizando. Es verdadero, ahí está. Entonces, ejecutemos nuestro código. Si se dan cuenta, acá me lo convirtió a todo mayúscula. Esto no es primitivo. ¿Por qué? Porque como es un string, tiene bastantes métodos de utilizarse, ¿verdad? En este caso, pues lo convertimos a todo mayúscula, puede ser todo minúscula, calcularle su longitud de caracteres y tiene muchas cosas asociadas. En cambio, si se dan cuenta, un primitivo no tiene casi nada asociado, ¿verdad? Solamente eh, lo que tiene, o su dato, por así decirlo, el primitivo. Ahora bien, ¿alguna duda con esto de los primitivos? ¿O estamos bien? Creo que estamos bien. Entonces, ahora sí, hagamos los casteos, que también es otro tema que genera un poquito de dudas cuando lo estamos explicando. Entonces, casteos, en este caso, pues vamos a robar este para el título. Casteos. Primero, casteo implícito. ¿Cuál era el casteo implícito? Donde yo no manipulaba nada y ya va, por así decirlo, solito hacía todo. Entonces hagámoslo. Con un número, por ejemplo, 99, por ejemplo, int num 99, y vamos a crear, vamos a indicar aquí que es entero, y hagamos con num, falta el signo más. Recuerda que para concatenar, aquí es con un signo más, para cuando vamos a imprimir algo en consola, para conectar dos cosas, por así decirlo. Entonces acá es entero, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, creo un double, num grande, por ejemplo, y le asigno el número? Vamos a imprimir algo. Aquí se convierte a double más num grande. Num grande. Ah, le puse la R. Era sin R. Aquí está. ¿Qué pasa acá? Ejecutemos nuestro código. Si se dan cuenta, aquí es entero, porque era una variable entera literalmente. Y si se dan cuenta, yo sin hacer nada, ya me lo convirtió a decimal. ¿Por qué? Porque eso es un casteo implícito. Automáticamente, como es un número, ya automáticamente lo que dice es, bueno, recibo un entero, pero estoy declarando una variable doble, entonces lo convierto a doble automáticamente o implícitamente. En este caso, si se dieron cuenta, yo no toqué nada más, solamente le asigné un valor. Pero, ¿qué pasa si tenemos un casteo explícito, donde nosotros sí tenemos que básicamente modificar algo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, vamos a colocar casteo explícito. Ahí está. Entonces, en este caso, Eh, mm, ¿qué podemos hacer? Igual, bueno, con números, ¿verdad? Double decimal va a ser igual a 8.7, por ejemplo. Y en este caso, si yo quiero crear un entero, si lo queremos hacer explícitamente, podemos colocarle aquí un casteo, por ejemplo, int, quiero que sea entero, o que tome la parte entera de decimal. Pero, ¿qué pasa acá? Aquí hay una pérdida de precisión. Van a ver por qué. Vamos a imprimir acá para que veamos un flujo, ¿verdad? Aquí es de double decimal. Y aquí abajo se convierte a entero con pérdida
de precisión. Precisión. En este caso, pues solo concatenamos el entero y vamos a ver qué sucede. Ejecutemos nuestro código. Si se dan cuenta, ¿y por qué dije pérdida de precisión? Porque aquí, con no es double, tiene su parte decimal, pero como lo convertimos entero, la parte decimal se pierde. Si se dan cuenta, aquí solo queda el 8. Si se dan cuenta, lo convertimos entero, pero aquí sí hicimos básicamente una conversión manual, por así decirlo. Aquí sí lo modificamos. ¿Alguna duda con esto? Si no, me van interrumpiendo ahí. Mm, Continuamos. Ahora vamos a ver los operadores aritméticos. Todo esto lo estamos viendo para que cuando ya demos los ejemplos así ya cargaditos en el laboratorio, no estemos perdidos y sepamos qué estamos haciendo en cada momento. En este caso, pues, operadores aritméticos. Vamos a copiar acá. Operadores aritméticos. ¿Cuáles son? Pues los típicos, ¿verdad? Suma, resta como tal. Entonces, hagamos pruebas. En este caso, suma 5 más 3, por ejemplo. 5 más 3 más. Y vamos a, entre paréntesis, que aquí podemos utilizar paréntesis, vamos a colocar 5 más 3. Vamos acá, si se dan cuenta, suma 5 más 3 es igual a 8. ¿Por qué el 8? Porque aquí indicamos, si se dan cuenta, aquí esto ya no es un string porque es una operación aritmética, ya le indicamos que va a ser una suma. Por ejemplo, resta. En vez del 5 va a ser perdón, en vez del más, un menos. Tendría que darnos 2. Y efectivamente, resta 5 menos 3 igual a 2. Esto con operadores aritméticos. También está multiplicación, división, que es lo mismo, y el módulo. ¿Alguien no sabe qué es el módulo acá en programación que me pueda indicar? Que no sepa qué Yo. es modular. Mm, Perfecto, ahí estamos. Entonces veamos qué es el módulo. El módulo o modular, como se le conoce, básicamente se coloca así, esa sintaxis. Por ejemplo, eh, 10 o el primer número, el signo de porcentaje y el 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener el residuo de la división. Por ejemplo, 10 dividido 3 es 3, pero nos queda residuo 1. Entonces, el modular es eso, el residuo que queda después de la división. En este caso, pues básicamente vamos a... Aquí es 10 modular, modular 3. Solo falta el signo aquí más. Nos tiene que dar 1, ¿verdad? Porque el residuo es 1. 10 dividido 3, 3 con residuo 1. Entonces veamos. Y efectivamente modular 1. Para que tengan en cuenta cuál es lo modular. ¿Quedó claro para el compañero que no sabía qué es modular? Sí, creo que sí. Perfecto. Ahora vamos con los operadores relacionales. ¿Qué es un operador relacional? Básicamente, un operador relacional es donde se van a relacionar dos variables. ¿Se dan cuenta? Acá no se relacionaban, pero interactuaron entre ellas. En la otra va a ser una forma de comparación, relacionándolas, comparándolas, por así decirlo. Entonces, copiamos el título por acá. Operadores relacionales. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver. Mayor que. Mayor que. 5 mayor a 3. 5 es mayor a 3. Sí, entonces nos debería de dar true. ¿Por qué? Porque es verdadero, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, 5 mayor a 3. ¿Se da cuenta? True. ¿Por qué? Porque es algo verdadero. Por ejemplo, si lo hiciéramos al revés, 5 menor que. 5 menor que 3. Es false. ¿Por qué? Porque el 5 no es mayor a 3. ¿Cuáles otros existen? Por ejemplo, está el mayor que, menor que.
igual, igual, diferente, mayor, ajá, diferente a, menor igual, mayor igual. Todos esos son los operadores relacionales que podemos utilizar para algunas condiciones, ¿verdad? En este caso los dejo por acá para que te documentado. Y luego los operadores lógicos. En este caso, pues, operadores lógicos, vamos a copiar acá el código. Lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos que les mencioné? Básicamente está el y, el or y el lo contrario, la negación. Entonces veamos un ejemplo. Por ejemplo, imprimamos operación y vamos a operar que se cumplan dos condiciones. En este caso, que se cumpla mm, que 5 sea mayor a 3 y que uno sea menor a 2. Eso hagamos acá. Vamos a copiarlo acá. Mm, Me tira un error. Ahí, un paréntesis extra para acabar que toda la relacional. Ahí está. Perfecto. Voy a pasar acá. Vamos a evaluar si 5 es mayor que 3 y uno es menor que 2. En este caso, vamos a ver que nos debería imprimir que sí. En este caso, true. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguna no se cumple? Uno es mayor que menos uno, por ejemplo. Creo que coloquemos menos uno. Si se dan cuenta que dice false, ¿por qué? Porque las dos no se cumplieron. Este operador y va a dar true si todas las condiciones evaluadas se cumplen. Si no se cumplen todas, da false. ¿Cómo hacemos para que esta sea false? True, perdón. Podemos cambiar el operador. Si se dan cuenta es lo mismo, pero aquí se dio true. ¿Por qué? Porque aquí en OR lo que quiere decir es que con una que se cumpla de las que se están evaluando es true. Y al final si se cumple una, ¿verdad? La primerita. En este caso, pues solo cambiamos aquí y cambiemos de orden esto. 1 menor a menos 1 no se cumple, pero 5 mayor a 3 sí. Ahí está. ¿Alguna duda con los operadores lógicos, compañeros? Veamos el otro. Por ejemplo, Boolean. Perdón. Bueno, hagámoslo acá con negación. ¿Qué pasa acá? Si se dan cuenta acá, el 5 es mayor a 3, va a dar true. Y corrámoslo. Va a dar true. Si se dan cuenta que está. Negación 5 mayor a 3 es true, sí. Pero ¿qué pasa si aplicamos una negación? Aunque sea true, como lo estamos negando, el resultado va a ser el contrario. Si se dan cuenta acá, ahora es false. ¿Por qué? Porque lo negamos. Y para esto sirve el símbolo de negación. Esto es muy interesante porque a veces nos sirve mucho como para hacer validaciones, para cambiar el resultado. Es bastante utilizado. ¿Alguna duda con esto de los operadores lógicos? Axi, disculpe, me acabo de percatar que para el título puso una X y dos puntos. Eso va a ser necesario para todos los títulos, ¿no? X y dos puntos. ¿En qué línea, disculpa?
En la línea dice operadores lógicos en verde. Ajá. Ah, no, Hay una X. eso no lo puse yo, eso es del Visual Studio. Si te das Ah, cuenta, ya. yo no lo escribí, es así. Solo copié el texto, pero automáticamente me lo autocompleta. Ah, ya. Eso no lo coloqué yo. Gracias, Ed. Ajá. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, vamos a los input y output. Pues los output ya los vimos, ¿verdad? System.out ya nos quiere indicar que va a ser una salida. Pero ahora hagamos un input, una entrada del usuario. Por ejemplo, primero coloquemos un título así como este, que sea input, output. ¿Cómo hacemos una entrada o una salida? Primero, y aquí una de las compañeras preguntaba si podía repetir lo de instanciar un objeto, que aquí lo vamos a ver. Primero, para importar algo, hay que irnos hasta arriba del documento y acá, abajo donde dice paquete, importamos. Import. ¿Qué vamos a utilizar? Como yo quiero obtener algo de usuario, voy a utilizar una librería que se llama Scanner. Entonces, import java util punto scanner con mayúscula, scanner, aquí está. Y ya lo importé. Si se dan cuenta, aquí me tiene una advertencia porque no la estoy utilizando, solo la importé, pero ahora lo voy a utilizar. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a instanciar el objeto para poder utilizarlo. ¿Y qué es una instancia? Es, por así decirlo, crear un objeto de ese tipo único. ¿Y por qué digo único? Ahorita lo vamos a ver. Primero, la clase se llama scanner. Si se dan cuenta, es lo mismo como que estuvimos haciendo un int número igual a 5, por ejemplo. Solo aquí es el nombre del objeto, que es el tipo. Aquí no es int, sino que es un scanner, es de tipo scanner. Le ponemos de nombre scanner, por ejemplo, y aquí vamos a instanciarlo. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un new scanner. En este caso va a ser una entrada, system.in. Vamos a eliminar este de acá. ¿Qué hicimos acá? Imaginémonos que somos, esto una pequeña introducción a los objetos, porque al final de cuentas esto es un objeto, pero imaginémonos un humano. Un humano, ¿qué tiene? Para poder crearse, por ejemplo, tiene, por ejemplo, ojos, tiene, por ejemplo, manos, brazos, piernas, cabeza. ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginemos que hubiera una clase que se llamara humano. Entonces estamos haciendo esto. Humano es igual, por ejemplo, el nombre de la variable, pongámosle humano 1, va a ser igual a new humano. ¿Y qué lleva acá dentro de los paréntesis? Lo necesario para que el humano pueda crearse. Por ejemplo, va a tener unos ojos, va a tener unas manos, va a tener unos brazos, va a tener unas piernas y va a tener una cabeza. Eso es lo que estamos haciendo acá. Esto es una instancia. ¿Y por qué es una instancia? Porque si yo creo otro, ¿verdad? Este objeto son del mismo tipo, pero cada uno puede tener diferentes cosas. Por ejemplo, acá puedo tener humano 2. Tienen lo mismo, ¿verdad? Pero aquí ojos claros, ojos oscuros. Van a tener lo mismo, mismo tipado, pero diferentes cosas, ¿verdad? No tiene que ser lo mismo. Por eso cada objeto es único y es una instancia. Eso es instanciar un objeto. Básicamente, hacer referencia al objeto y pasarle los parámetros necesarios para que este funcione. En este caso le pasamos solamente que es un de entrada porque vamos a recolectar datos. En este caso, ¿quedó claro a la compañera que había preguntado? Y en general, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda. Sí, Oxy, muchas gracias. Perfecto, eso es bueno. Ahora sí, ¿para qué nos sirve el escáner? Pues para obtener información. Y aquí empieza una cosa que ustedes van a utilizar en su práctica, que es cómo obtener información, cómo obtener lo de login, lo de todo eso. Pues acá van a darse cuenta de esto. Por ejemplo, vamos a decirle al usuario que ingrese su nombre.
ingrese su nombre. Y en este caso, vamos a obtener la variable string nombre usuario. Va a ser igual a scanner.nextLine. ¿Por qué? Porque en esta variable se va a almacenar lo que el escáner recolecte. ¿Y por qué le puse nextLine? Porque va a ser un texto. Pero ¿qué opciones hay? Por ejemplo, nextInt, si lo que queremos es un número, nextInt, next double. Dependiendo de lo que vaya a ingresar el usuario, ustedes pueden recolectar algo en específico. En este caso, como va a ser un texto, vamos a colocarle nextLine. ¿Y qué pasa aquí? Ahora vamos a imprimir, por ejemplo, hola. En este caso, como recolectamos un nombre, pongámosle nombre de usuario, más. Estoy seguro que aprobarás IPC1, por ejemplo. Ahora, probémoslo. Se ejecuta todo lo de arriba. Si se dan cuenta, aquí ya me pide ingreso un nombre. Vamos a, por ejemplo, colocar Erwin. Y se dan cuenta, me tiene un mensaje. Hola, Erwin, estoy seguro que aprobarás IPC1. Aquí me faltó dejar un espacio. Pero, si se dan cuenta, obtuvimos algo del usuario y lo pudimos guardar. Eso básicamente es lo que hace un escáner. Y aquí se podrán dar una idea de ustedes de cómo va a funcionar su menú, ¿verdad? Cómo van a recolectar información, cómo la pueden guardar. Esto es una manera más fácil de utilizar. ¿Alguna duda con esto? De momento no. Perfecto. Si no, vamos a las estructuras de control. Estructuras de control. En este caso, pues sería el if, else if y else. ¿Qué pasa acá? Voy a tener un int, nota IPC1 igual a 61, digamos. Entonces acá empezamos condicionales. Aquí podemos evaluar. Y aquí es lo que les digo, ¿verdad? Podemos tomar diferentes rutas en base a lo que suceda. En este caso, if nota IPC1 es menor a 61, ¿qué va a pasar acá? La sintaxis es la siguiente. Es la palabra reservada if, luego paréntesis, dentro del paréntesis va la expresión. En este caso puede ser un menor que, un igual, un... Aquí podemos agregar, por ejemplo, también más cosas, ¿verdad? Un y otra condición. Aquí lo que queramos, ¿verdad? Media vez el resultado sea booleano, se puede colocar aquí en el if. Si es menor que 61, se reprobó el curso. Vamos a imprimir. Se reprobó el curso. Mm. Pasa, por ejemplo, si queremos múltiples opciones. Se coloca el else if. Nota IPC1 es, es igual a 60. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un mensaje. Y si no, bueno, él sí, menor a 61. No, no, aquí no va a entrar porque es menos 61, sino que es, perdón, es X igual a 61 era. Se aprobó el curso. Else. ¿Qué quiere decir else? Que ninguna se cumplió. No se cumplió que es menor que 61 y tampoco se cumplió que es igual a 61. ¿Qué quiere decir? Que mientras sea mayor a 61, que es todo lo que no se cumplió, va a entrar este else. Ahí. Entramos al else. Solamente es un ejemplo. ¿Qué va a pasar acá? Va a tener que salir, se aprobó el curso.
Bueno, me perdí un nombre. Ahí está. Se aprobó el curso. Si se dan cuenta, porque entramos acá. Pero ¿qué pasa si cambiamos la nota a un 59? Se reprobó el curso. Si se dan cuenta, por eso es que les digo que toma diferentes caminos el código, porque aquí al final de cuentas, en base a la condicional que estemos, va a entrar a un lado u otro. En este caso, pues aquí pueden ir más instrucciones. Si se dan cuenta, es un bloque de código, podemos hacer muchas cosas y eso va a depender de cómo juguemos nosotros con el código. ¿Alguna duda con esto? Auxi, disculpe, Si no, solo ¿no? acercándolo un poco a lo que tenemos que hacer en la práctica, entonces vamos a utilizar un condicional para la factura, ¿no? Que digamos que dice que si el usuario no ingresa sus datos, es consumidor final. Exacto, muy bien, muy buena analogía. También, por ejemplo, lo del precio. Si un precio es menor que cero, también mandaría un error ahí. Así que básicamente con esto ustedes podrían ir jugando con esa parte. Y no se preocupen, ahorita es un ejemplo muy básico, pero es para que todos entendamos, vayamos ahí de la mano entendiendo los conceptos. Ya los ejemplos se van a poner más complejitos para que de verdad sirva, porque mi intención es de que lo que yo dé en el laboratorio les sirva para hacer su práctica sin ningún problema. Así que no se preocupen por eso. Los ejemplos se van a ir evolucionando. En este caso es para que ustedes conozcan un poquito cómo se va manejando todo acá. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Ahora vamos con los ciclos. Primero, con el ciclo for. Ciclo for. ¿Qué es el ciclo for? ¿Cuál es su sintaxis? ¿Cuál es su final? Primero, la palabra reservada for. Luego, el contador. En este caso vamos a crear una variable y igual a cero. Quiero que empiece en cero, punto y coma. ¿Cuál va luego del contador como tal? Vamos a dejarlo aquí comentado también para que tengan ustedes noción. For contador, condición, acción. ¿Cuál es la condición? Quiero que lo haga mientras i sea menor que 10. ¿Y qué acción vamos a hacer? Por cada iteración i va a sumar 1. Se traduce acá. Vamos a iniciar en la iteración, en la primera iteración, i va a ser 0. Entonces, por ejemplo, colgamos acá, iteración, iteración más i, y coloquemos acá del ciclo for, por ejemplo. Va, entonces acá, y se dan cuenta, ¿qué va a pasar ahora? Solamente voy a comentar esto para que no me esté preguntando un nombre cada rato. Y evitémonos esto. Acá está. ¿Se dan cuenta? Aquí empieza el ciclo for. ¿Por qué? En la primera iteración, éramos el número 0. Si se dan cuenta, acá lo imprimió. Luego, como cuando termina de ejecutar la iteración, aquí termina porque ya no hay más instrucciones y aumenta. ¿Por qué? Porque esa es la acción, ¿verdad? Que va a hacer. En este caso le indicamos que por cada iteración iba a aumentar. Entonces, y aumenta entonces en la segunda iteración y es 1. Acá está. Y así sucesivamente. ¿Y se dan cuenta cuál es la última iteración? ¿O cuál es la condición para romper el ciclo for? Que i sea menor que 10. Si se dan cuenta, aquí en la iteración i es 9, pero en la siguiente cuando aumenta y i se convierte en 10, básicamente acá se rompe porque ya no es menor, ahora es igual a 10. Entonces aquí paramos. Eso básicamente es lo que hace un ciclo for. ¿Alguna duda con esto? Eso es No, muy importante que lo conozcan porque básicamente los ciclo for los van a utilizar mucho en su práctica. Bueno, entonces para que vaya quedando claro, me gustaría que lo comprendieran al máximo.
Si hay alguna duda, pregunten sin pena, no hay ningún problema. Creo que no hay dudas. Entonces, vamos con el siguiente ciclo, el ciclo while. Otra pregunta que había surgido era la diferencia entre un ciclo while y un ciclo do while. Ahorita lo vamos a explicar acá, justo con esto. Va. Entonces, con esto primero vamos a colocar acá ciclo while. En este caso vamos a dejar aquí un contador, un 0, por ejemplo. Va. ¿Y cómo es la sintaxis del while? While, condición, solamente eso. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí dentro del while se va a ejecutar, ¿verdad? Mientras la condición sea verdadera. Ahora bien, vamos a código. While contador sea menor a 5, ejecutar lo que está aquí debajo. En este caso, pues, contador del while. En este caso, más contador. En este caso le puse aquí un más. En este caso, esto no es obligatorio, ¿verdad? Esto dependería mucho de su ciclo while, pero esto es para que la condición se cumpla, porque al final de cuentas, si yo nunca cambio contador, el ciclo while lo que tiene es que se puede volver infinito. Si no validamos bien las condiciones, el ciclo while se puede volver infinito. Entonces acá le coloco esto. Si se dan cuenta, empezamos con el ciclo y ejecutamos. Y si se dan cuenta, el ciclo del ciclo while es bastante sencillo, solamente es mientras esta condición sea verdadera, eso se va a seguir ejecutando. En este caso, pues el contador va subiendo, subiendo, subiendo hasta que ya no sea menor que 5, no se ejecuta. Pero ¿qué pasa si yo quito esto? Contador y lo ejecuto. Si se dan cuenta, está ciclado, miren, infinitas veces. ¿Por qué? Porque básicamente nunca le dije que el contador va a aumentar. Básicamente se quedó en 0 siempre. Entonces lo voy a ejecutar siempre porque nunca va a cambiar. ¿Alguna duda con esto? Mucho cuidado con esto de los while porque se les pueden ciclar así. Incluso si lo dejan mucho tiempo, puede ser que hasta reinicie sus computadoras porque se quede sin memoria. Así que cuidado con esto del ciclo while. Va. Recuerden que la condición, cuando pongo condición en los cuerpos, tiene que ser una condición booleana, algo que dé true o false. Va. Y ahora, el ciclo do while. Do while. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo while y el do while? Que el while, si se dan cuenta acá arriba, ejecuta solamente si la condición se cumple. Si no se cumple, no entra ni al ciclo while. Y hagámoslo. Si contador es menor que -1, por ejemplo, nunca va a entrar. Y ejecutemos. Y se dan cuenta, el ciclo while lo imprime porque tengo acá, pero en el ciclo while ya no imprime nada. ¿Por qué? Porque nunca entró. Porque no se cumplió la condición. Ahora dejémoslo como está. Va. Pero ¿qué pasa con el ciclo de while? Este ejecuta aunque la condición no se cumpla, aunque sea una vez. ¿Cómo así? Ahora veamos. En número igual a 5, por ejemplo. Do, ¿qué va a hacer? Vas a hacer número, en minúsculas número, en ciclo do while, más número. Número, menos. Y aquí falta el while. ¿Cuál es la condición? En este caso vamos a colocar que el número sea mayor que 0. Y punto y coma. ¿Qué va a pasar acá? O que es este ciclo do while. Hace primero, luego pregunta si es verdadero. Hace primero, luego pregunta si es verdadero. ¿Y qué hacía el while? Lo hacía solamente si era verdadero. Aquí primero hace y luego pregunta. Entonces, si la condición fuera falsa desde el inicio, aunque sea, lo va a hacer una vez. ¿Alguna duda con esto, compañeros? Ahora sí, hagámoslo. Si se dan cuenta acá,
el ciclo do while, indicamos que el número iba a ir bajando, le pusimos dos signos menos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la condición es falsa? Mientras el número es mayor que 6, que no se cumple nunca porque el número es 5. Solo ejecuta una vez. Si se dan cuenta, lo va a ejecutar aunque sea falso, porque hasta después pregunta. Esa es la diferencia entre un ciclo while y un do while. ¿Alguna duda con esos dos ciclos? Quedó Si ustedes bastante claro, gracias, Aux. Ah, perfecto. Y aquí se esto puede ayudar mucho porque si se dan cuenta, acá ya ustedes literalmente pueden jugar, ¿verdad? Ah, bueno, me interesa que aunque sea lo haga una vez, uso el do while. En cambio, otras veces pueden decir, bueno, no me interesa que lo haga, entonces mejor de una vez el while. ¿Y qué pasa acá? Si se dan cuenta, aquí metieron una advertencia. Por acá. Este, bueno, aquí está. La advertencia es porque no estoy usando esto, porque lo tenía comentado. Vamos a quitar los comentarios. Y se dan cuenta, aquí me tira algo. Una advertencia, no es error, pero esa advertencia dice, el escáner nunca fue cerrado. Y esto es muy importante, hay que cerrar el escáner cuando estemos seguros que ya no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque básicamente ese se queda esperando para ser utilizado y puede consumir memoria o que no sea tan óptimo el sistema. Entonces acá, cuando creamos que ya no lo vamos a utilizar, por ejemplo acá, cerrar escáner, solo vamos al nombre del objeto que se llama, la variable se llama scanner con minúscula, scanner.close. Ahí está. Y ahora sí, ya no me tira ninguna advertencia. Por si les tiraba esa advertencia a ustedes que estaban haciendo, es por esto. Ahora bien, ya vimos los conceptos básicos de Java, básicamente variables. Obviamente no profundizamos una clase por tema, porque obviamente no, el curso de vacaciones no está para eso, no da tiempo, ¿verdad? Pero al menos entendimos como lo básico, pero quisiera saber, ¿alguien no entendió algún tema? ¿Alguien no captó algo que me diga sin ninguna pena? Porque esto de aquí para adelante solo va a ir subiendo dificultad. Entonces, para que estemos todos en misma sintonía y no haya ningún inconveniente. ¿Alguien que no haya entendido? Aux, disculpe, ¿será que podría repetir la diferencia entre el else if y el else? Por favor. Perfecto. Regresamos al else if. Aquí está. El if, el else if y el else. Imaginémonos que estamos evaluando esta nota que es 59. Si la nota es menor que 61, se reprobó el curso. Pero imaginémonos que aquí no hubiera un else if, solo hubiera el else. Si no se cumple el if, entra el else. Pero ¿qué pasa cuando tenemos múltiples opciones? Por ejemplo, con el rango de edad, por ejemplo. Hagámoslo aquí rapidito para que quede más claro. Int edad. En este caso vamos a poner acá 10 años. Entonces acá, if edad es menor que 5, sí, 5, digámosle que va a ser, que va a imprimir, por ejemplo, eres un bebé, por ejemplo. Sí, pero ¿qué pasa acá? Yo quiero tener más opciones. Entonces no me voy directamente al else, sino que el else if es como un if, pero dentro de ese if, o sea, va a evaluar en ese mismo contexto. Entonces acá, por ejemplo, else if, edad mayor que 5, pero mayor que 5, pero y edad menor que 12, por ejemplo. Eres un niño. Pero ¿qué pasa? Quiero seguir evaluando. El CIF, edad mayor que 12 y edad menor que 18,
por ejemplo. Vamos a imprimir que es un adolescente. Pero ¿qué pasa si ninguna de estas se cumple? Si te das cuenta, el if es la condición principal. El else if es por si no se cumple este if, pero hay otra condición que se puede cumplir. Y el else es cuando ya ninguna condición se cumple. Bueno, paramos acá. Entonces, ponemos acá. Eres un adulto, por ejemplo. Entonces, acá ejecutando, va a salir que es un niño. Vamos a ver dónde está por acá. ¿Dónde está? Ah, ingresa el nombre. Ah, eres un niño, mira. ¿Por qué? Recapitulando, el if, la condición principal. El else if es cuando no se cumple el if, pero hay otra condición que se puede cumplir. Ahora el else es cuando ya ninguna condición se cumple. De una vez vámonos al else. ¿Quedó claro con eso? Sí, sí, Oxy, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? No. Ahora sí, que ya tienen su práctica, solamente voy a parar la grabación. Ah, va. ¿En qué parte? Ah, va, hagamos algo. Carlos, contame qué no tenés claro de Git. Lo hacemos de una vez. Me contás que no te quedó claro, así lo hacemos de una vez. Sobre cómo utilizarlo luego de instalar el programa. Ah, va. Pero ahorita, digamos, ya clonaste tu repositorio. Ya hiciste lo que hicimos acá. Lo de git clone. Ah, perfecto. Entonces, repitiendo, ayer creamos nuestro repositorio. Entonces, ya creado, eso está en internet, en la nube, digamos. Pero no lo tenemos nosotros en nuestro sistema clonado, ¿verdad? Para poder seguir trabajando, porque aquí está, pero no podemos programar desde aquí, ¿verdad? Necesitamos un IDE. Entonces lo que hacemos es clonarlo a nuestro sistema. Entonces acá, luego de instalar Git, el que les dije, que les pasé ahí por el chat el link, ya instalado, ya pueden abrir cualquier terminal y clonar su repositorio. ¿Cómo lo clonan? Básicamente acá. Y si no tienen creado uno, pueden probar con el mío. Pueden clonarlo ahorita para que les quede ahí. Y ya cuando tengan el suyo, ya clonarlo, ¿verdad? Entonces acá le dan en code. Aquí nos va a dar un enlace. Le damos en copiar. Y nos vamos al directorio donde queramos. En este caso yo estaba acá. Aquí abrí una consola. En este caso puede ser cualquier terminal. Yo abrí la de Git bash here, por ejemplo. Luego le tengo acá. Voy a limpiar la consola. Y luego git clone. Y lo que copiamos, ¿verdad? Aquí lo pegamos. Y básicamente eso lo que va a hacer es clonar nuestro repo. ¿Qué sería clonar? Básicamente tener este directorio en nuestra computadora. ¿Con eso te quedó un poquito más claro? Ah, ¿para qué sirve clonar? ¿Para qué sirve clonar? Básicamente es para que lo mismo que tengas en la nube lo tengas en tu computadora y en tu computadora puedes seguir avanzando, porque acá no hay forma de programar y que vayas probando y todo, sino que acá lo tenés acá localmente y ya podés seguir trabajando y luego subir los cambios. Y ahorita vamos a ver justo cómo subir los cambios para el que tenía duda. ¿Te quedó claro, compañero? Pablo, cuéntame. Sí, yo tengo una duda con respecto al repositorio. ¿Es necesario tener el license, el archivo license o no? No, no es obligatorio. Ok. Qué bueno que te quedó claro, Carlos, me alegra. Cualquier otra duda, no duden en preguntar. Y ahora sí, vamos a hacer cómo reflejar los cambios que tenemos acá a nuestro repositorio. Si se dan cuenta, acá solo tenemos la licencia y el README que dejamos ayer, pero hoy agregamos una nueva carpeta que se llama clase 1 y este archivo. Entonces, ¿cómo los agregamos? Va, primero que nada,
Cerramos todo esto. En el directorio principal, acá, voy a abrir una terminal. En este caso, como Git ya me trae una instalada, pues vamos a usar la de Git Bash. Va. ¿Qué pasa acá? Primero vamos a revisar qué ha cambiado en mi repositorio. Esto se hace utilizando el comando git status. ¿Qué pasa acá? Esto me indica que en qué rama estoy. Estoy en la main. El git status es para ver qué ha cambiado desde la última vez que hice cambios. La última vez que hice cambios fue ayer, ¿verdad? Que cuando teníamos el repositorio vacío. ¿Y qué ha cambiado? Bueno, que hay una carpeta nueva que se llama clase 1. Ah, bueno, entonces yo quiero subir eso a mi repositorio. ¿Qué hacemos? Primero voy a limpiar la consola. Recuerden, para ver qué ha cambiado es git status. Le damos, ahora ya verifiqué que todo lo que quiero lo voy a subir. Le damos en git add y punto. ¿Por qué punto? Porque voy a subir todo lo nuevo que esté desde este directorio. Le damos acá. Ahora que ya agregué todo, hay que hacer un commit. Un commit básicamente es como indicarle un cambio en mi repositorio. Entonces sería git commit -m. ¿Por qué -m? Para indicarle un mensaje, por ejemplo. Y vamos a poner acá add class 1 code. Java fundamental. Aquí le colocan el mensaje que ustedes quieran. ¿Qué hice acá? Básicamente, luego de agregar la carpeta 1, hice un commit. El commit va con un mensaje para indicar qué hicieron en ese, o sea, qué fue lo representativo de ese cambio. En este caso, ¿qué hice? Agregar la clase 1, el código, ¿verdad? Entonces le coloqué ese mensaje. Git commit, va. Y enter. ¿Qué pasó acá? Recargo mi página. No hay nada. ¿Por qué? Porque no he subido cambios. Aquí solo hice el commit. Ya está listo para ser subido, pero no lo he subido. ¿Qué hace falta? Git push. Y en este caso, como estamos solo en una rama, solo con el git push basta, pero cuando tenemos diferentes ramas, se coloca origin y la rama específica, en este caso main, pero como solo estamos con la rama main, pues le voy a dar git push. Ahora sí, recargo página. Si se dan cuenta, ya aparece clase 1. ¿Por qué? Lo acabo de subir. Ya está el código que vimos hoy. Si se dan cuenta, ya tienen todo disponible ustedes para que lo puedan ver. Y así es como básicamente pueden ir subiendo cambios en su repositorio de manera incremental, ¿verdad? Cada vez que ustedes avancen en su práctica, bueno, avancé tanto, bueno, lo subo. Y así. El mensaje es muy importante. ¿Por qué? Tal vez ustedes no lo miren importante ahorita, pero esto va a servir mucho para que yo pueda ver su avance en la calificación. Bueno, avanzó eso. Aquí tratan de ser lo más descriptivos posibles para que sea más fácil verificar el avance de cada uno. Y con esto, compañeros, ¿quedó claro cómo subir los cambios a GitHub? ¿Sí? Solo una cosa, es que hoy estaba mirando lo de GitHub y estaba viendo un video ya que yo tengo ID y me estaba explicando de otra forma, no sé si está bien que lo haga de otra forma o lo hago como tú lo hiciste. No es necesario que lo hagas como yo, sino que hay muchas formas, la verdad, mientras te sirva y le entendas de la forma que lo estás haciendo, está todo bien. Yo esta alternativa que les di porque la consideré bastante fácil. Otra alternativa es usar la interfaz gráfica, pero utilizar la interfaz gráfica es mal acostumbrarlos, ¿verdad? Porque no siempre va a haber interfaz gráfica, a veces va a ser con pura consola. Entonces mi intención es que básicamente sepan hacerlo desde consola. Ahora, si usas interfaz o algo así, está bien, pero te recomendaría que también te aprendas los comandos de Git, que son muy importantes. Ok, De momento llevamos el git clone para clonar un repositorio, el git add para agregar algo, el git commit para hacer el mensaje y preparar el commit, y el git push para subirlo. Tengo una duda sobre el JDK. Yo estoy usando la versión 22. ¿No hay problema en esa versión? Fíjate que hasta donde había probado, hasta la 21 no había problemas. Con la 22 no probé. Con la 23 sí había unas cosas que no estaban compatibles. Entonces, para esta práctica no va a haber problema. Tendríamos que ver si para el proyecto 1 te da algún tipo de problema. En este caso, si te da algún tipo de problema, pues cambiar. Pero para esta práctica 1 está bien a 22.
¿Sí, María? Oxy, disculpe, aprovechando que estamos hablando del JDK, yo también tuve un problemita ayer con la instalación, que mandé la captura a WhatsApp por si la puede revisar. Disculpe, ahí al grupo la envié, que ese mensaje que me dio a mí no lo decía el video, entonces la verdad no sabía qué opción elegir. Va, está bien, lo voy a revisar ahorita terminando de lab y te comento. Gracias. Sí, las extensiones, ahorita mismo se las voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que todas las tengan. ¿Alguna otra duda? Y como consejo, no falten a la clase de mañana, porque mañana ya vamos a crear un menú en Java, o sea, en consola. Vamos a ver cómo se crea un menú, vamos a ver cómo recolectar datos, vamos a empezar a jugar con matrices, con arrays. Entonces mañana ya empieza el desarrollo de la práctica uno, un ejemplo bastante elaborado aquí en clase para que todos vayamos avanzando. ¿Sí, María? Auxi, disculpe, fíjese que con el tema de las grabaciones, al menos yo no tengo acceso a ellas porque creo que por haberme asignado hasta el día lunes, no me están llegando por esa razón, pues, pero ayer alguien hizo favor de enviar el link al grupo y no me dejaba accesar porque decía que necesitaba solicitar un permiso. No sé si es usted el que lo tiene que aprobar. Sí, fíjate que sí, eso ha pasado muchas veces cuando he dado clases que a veces no tienen acceso y para evitar eso y que todos tengamos acceso, las subo las grabaciones a un canal, les voy a compartir el canal, ahí las voy a estar subiendo para que todos tengan acceso y no tengan que estar pidiendo permiso, para que sea pública, aquí se las comparto. Eh, Obviamente a mí me llega la grabación, ahorita termina a la 1, tipo 3, 4 me va a llegar la grabación, yo la subiría en ese transcurso y ya ustedes tendrán ahí. Ahí les compartí el canal donde voy a estar subiendo las grabaciones. Básicamente ahí he subido las de cuando he sido otra vez auxiliar. Básicamente porque ese mismo problema, ¿va? No todos tienen acceso, todos piden permiso, mejor que quede pública. Ajá. Ay, muchas gracias, Auxi, nos salvó. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? Sí, no estaríamos. Y recuerden, mañana no faltar porque mañana empieza lo bueno. Hoy fue la introducción, mañana empieza lo potente en el lab. Cabal. Va. ¿Alguna otra duda? Si no, que pasen feliz día, compañeros. Nos vemos el día de mañana y espero que el contenido que se va a dar en el laboratorio lo aprovechen para su práctica. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias, feliz día.